El gas natural en el Perú, específicamente el proyecto de Camisea, ha sido una de las actividades extractivas más grandes del país de las últimas décadas. ¿Pero qué es el gas de Camisea? ¿Cómo funciona? ¿Y es cierto que no beneficia a los peruanos? El gas de Camisea se extrae de la zona de Camisea que comprende los lotes 56, 57, 58 y 88, yacimientos ubicados en el Cusco. De los lotes 56, 57 y 88, el gas natural se extrae y se dirige a una planta ubicada en el río Urubamba, la planta Las Malvinas, pero ese gas extraído aún debe ser procesado. En esa planta se separan el agua e impurezas y se separan el gas seco de los líquidos de gas natural. El gas natural seco de Camisea se transporta a Ayacucho, Ica y Lima para ser utilizado con fines residenciales, de comercio, industriales o para energía eléctrica, todo esto a través de tuberías. Por otro lado, los líquidos de gas natural se dirigen a la planta de fraccionamiento de Pisco, en donde son utilizados como GLP u otros combustibles y son transportados a través de camiones o barcos. Para entender de qué trata todo esto, podemos dividir el proceso en varias partes, desde que el gas es extraído del subsuelo hasta que llega a la casa del consumidor final. El proceso se puede dividir en fases de exploración y explotación, en transporte, distribución y exportación. Cada parte del proceso está a cargo de empresas concesionarias diferentes. La exploración y explotación de los lotes 88 y 56 están a cargo del consorcio Camisea, conformado por 6 empresas: Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Pluspetrol, mientras el lote 57 está a cargo de Repsol. Así, del valor de lo extraído, el consorcio hoy debe pagar un 37.24% al Estado peruano como regalías, mientras por el lote 57, hoy Repsol paga un 6.25% de regalías. Este es un monto que pagan por el derecho a explotar el recurso y depende del contrato y, según el lote, de la cantidad que se extrae. Aparte de esto, ambos pagan el impuesto a la renta, que en el Perú es del 30%. Luego, el transporte por los gasoductos está a cargo de la Transportadora de Gas del Perú, conformada por más de 6 empresas también. La distribución desde Lima del gas natural está a cargo de la empresa Cálida, conformada por 2 empresas, mientras que desde Ica es Contugas, también conformada por 2 empresas. Además, la planta de licuefacción del gas para ser distribuido como GLP es operada por Perú LNG, conformada también por 5 empresas. Pero además de esto, el gas de Camisea tiene un destino del que no muchos son conscientes: la energía eléctrica. En el Perú, el 58% de la electricidad proviene de hidroeléctricas y el 38% de termoeléctricas, principalmente alimentadas por el gas de Camisea. Para el 2020, el 71% del gas vendido por Cálida fue para generadores eléctricos y de Contugas fue un 52%. Ahora, es importante entender cómo se consume el gas natural. En principio se hace de 2 formas, como gas natural o como gas licuado. Para la primera forma se requiere una conexión directa entre la planta y la casa o negocio que va a utilizar el recurso. Es decir, se necesita una infraestructura específica. Según el INEI, para el 2019, solo un 8% de los hogares peruanos tenía una conexión a gas natural. Esta conexión no depende del contrato de exploración o explotación, sino que depende de la capacidad para construir redes de abastecimiento en una etapa diferente. En la segunda forma, el GLP, el gas se puede distribuir a través de balones. Esta es la forma más común de consumo de gas en los hogares peruanos. La principal fuente energética utilizada para cocinar a nivel nacional sigue siendo el GLP, en un 79%, seguido del gas natural, en un 10%, la electricidad, un 6%, y otros, en un 5%, según Ocinermen. Como dato adicional, entre el 75 y el 80% del gas licuado que se consume en el Perú
proviene del gas de Camisea. Así, hace tiempo surgía la disyuntiva de por qué un balón de gas proveniente de Camisea era más costoso en ciertas zonas de Cusco, de donde se extrae, versus en la costa del Perú. La respuesta es que esos hogares no tienen una conexión directa a una red de gas, sino que se compran balones. Y un dato importante es que en Camisea no se produce gas licuado. Este proceso se realiza en la planta de la costa. Es decir, el precio con el que el gas llega a los hogares no depende solo de la extractora de gas, sino de toda la red de distribución que va desde Cusco hasta las plantas y desde las plantas hasta los hogares. Esto depende de múltiples empresas. En conclusión, la distribución del gas de Camisea en el Perú no depende del contrato de explotación y extracción, sino de la suma de todas las redes de distribución y muchos otros factores. Así, la razón por la que pueblos alejados, pobres y de difícil acceso no se ven beneficiados por el gas de Camisea es la misma razón por la que no tienen luz, agua o carreteras. Una falta de infraestructura no les permite estar conectados a las redes públicas y a los servicios básicos. Es más, el 25% del gas extraído de Camisea del lote 88 debe ser devuelto, pues excede la cantidad demandada en el mercado hoy. ¿Y tú, cómo crees que se puede mejorar el aprovechamiento del gas natural en el Perú? Si quieres saber más sobre el acceso a recursos básicos en el país, visita enterarse.com y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.